Estamos estudiando el libro de Filipenses, vimos los primeros 2 versículos anteriormente y conocimos la vida de Pablo y de Timoteo, la amistad que había en estos 2 hombres a pesar de su edad. Los 2 estaban en la cárcel, los 2 eran misioneros. Alguna vez alguien dijo: si tú no quieres tener problemas, no sigas a Cristo. Si tú no quieres tener problemas, no sigas a Cristo. Porque cuando seguimos a Cristo vamos a tener problemas. Vamos a enfrentarnos con personas que no creen en Él. Vamos a enfrentarse con valores que no son bíblicos. Pero hoy en día hay un evangelio que dice: sigue a Cristo y no tendrás problemas. Yo digo al revés. ¿O no es así? Porque nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias van en contra de los paradigmas de la sociedad que está destruyendo como ser a la familia, a la juventud, etc. Pero esta noche Pablo nos va a enseñar cómo debe ser nuestra relación con la iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo está tu relación con otros ahora mismo? Primera pregunta: ¿cómo está tu relación con tu esposa o con tu esposo? ¿Está en armonía? ¿Están peleados? ¿No se hablan ya 3 meses? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? ¿Los visitaste? ¿Cómo está tu relación con los hijos, con las hijas, con los nietos? Porque aunque no queramos admitirlos, son personas cercanas a nosotros y que de alguna manera nos relacionamos con ellos. Pero la pregunta es: ¿cómo está esa relación? ¿Cómo está tu relación con los amigos que tienes? Si es que tienes amigos, ¿cómo estás con ellos? ¿Distanciado? ¿Hablas mal de ellos? ¿Piensas que ellos no son tu apoyo? ¿Cómo está esa relación con los amigos? Y la última pregunta: ¿cómo está tu relación con la iglesia? ¿Te relacionas bien con la iglesia? ¿Estás conectado con la iglesia? ¿Realmente sientes que eres parte de esta iglesia? ¿O nada más eres un observador periférico que observa pero nunca se involucra? Y por eso Pablo esta noche nos va a desafiar a relacionarnos más profundamente y más sinceramente y más de corazón con las demás personas que están a nuestro alrededor, tanto como iglesia e individualmente. Esto es lo que dice en el verso 3. Mira lo que dice el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera cosa dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, porque siempre me acuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Dice: yo soy un hombre que está pensando en ustedes. Ustedes están en mis pensamientos. Despierto y pienso qué estará ocurriendo con sus vidas. Pregunta: ¿cuál fue la primera persona que usted, o cuál fue la primera persona que llegó a su mente esta mañana? ¿Pensó en alguien? ¿Qué pensó de esa persona? Y aquí dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Me acuerdo de ustedes. Pero ¿qué es lo que está Pablo? Pablo está agradecido con Dios por las personas que él conoce. ¿Está usted agradecido con las personas que están cerca de usted? ¿Está agradecido por su esposa, por sus hijos, por los hermanos de la iglesia? Cuando uno está agradecido por esas personas, creo que puede verles de diferente manera. Por eso Pablo está enseñándonos, dice: doy siempre gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes. Pablo está en la prisión, pero no está quejándose. Pablo está en la prisión, pero no está llorando. Él está agradecido con Dios por la iglesia de Filipenses. ¿Está usted agradecido con esta iglesia? Dijo: doy gracias a Dios por la Capilla Calvario. Doy gracias a Dios porque tengo un lugar donde reunirme. Si ve, es actitud. Más que todo, actitud de agradecimiento por la iglesia. Pablo tenía una capacidad tan grande y tan vasta para decir gracias. Pablo y los filipenses estaban separados a cientos y miles de kilómetros y estaban a años de distancia, pero su facultad de agradecer a Dios por ellos era remarcable. Él daba gracias a Dios a pesar de que ellos estaban lejos. ¿Tiene algún familiar que está lejos? De gracias a Dios. Los filipenses eran una iglesia maravillosa, con un gran testimonio que impresionó a Pablo. Es una iglesia que estaba conectada con él a millas de distancia.
a millas de distancia. ¿Está usted conectado con la iglesia? ¿Está conectado con lo que ocurre en la iglesia? ¿Le interesa lo que pasa en la iglesia? ¿Realmente le interesa qué pasa con el ministerio de niños? ¿Qué pasa con el ministerio de jóvenes? ¿Qué pasa con el ministerio de mujeres? ¿Qué pasa con la vida de los ancianos? ¿Estarán bien? ¿Deberé orar por ellos? ¿Está conectado usted con el ministerio de la siembra? Lo que Pablo está diciendo es, estamos conectados y por eso doy gracias a Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad de relaciones líquidas, muy superficiales. Y cuando tratamos de entrar un poquito, ¿sabe lo que ocurre? Terminamos distanciándonos más de lo que estuvimos ya antes. Pero Pablo dice, tenemos que conectarnos. Pregunta, ¿estás agradecido a Dios por esta iglesia donde Él te ha puesto? ¿Das gracias a Dios por algún hermano de la iglesia? Todo creyente, unos pueden ser una bendición, pero otros pueden ser también un problema, ¿no? Los que son una bendición es más fácil relacionarse con ellos. Pero ¿qué pasa con los que no son una bendición y son un problema? Y tú te preguntas y dices, Señor, ¿por qué enviaste a ese hermano a la iglesia? Si él no fuera, la iglesia sería perfecta, ¿o no es así? Si no fuera por la iglesia sería maravillosa. Pero el Señor siempre pone en nuestro camino los cactus para mantenernos despiertos, para enseñarnos a madurar. Entonces, todo creyente puede ser de bendición o puede ser un problema. Pregunta, ¿es usted una bendición para la iglesia o es un problema para la iglesia? ¿Es una bendición para el ministerio o es un problema para el ministerio donde está usted involucrado? Debemos ser una bendición. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y después dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo está pensando en ellos no como nosotros pensamos de los hermanos. Quizás cuando nos acordamos de ellos nos acordamos por algo malo, ¿no es así? Porque nunca usted llama al pastor para decir, ¿sabe qué, pastor? Quiero decirle cuán agradecido estoy por la amistad que tengo con este hermano. No ocurre eso en ninguna iglesia del mundo, aunque no lo crean. Lo que llamamos y dicen, es que pastor, con ese hermano no puedo, este hermano es un metido, la otra hermana es una chismosa. Pero será lindo un día cuando usted llame y diga, pastor, quiero comentar algo de este hermano. Y usted dice, no se imagina, este hermano es una bendición para mi vida. Este hermano, qué colaborador. Este hermano hace que la vida sea más fácil en el ministerio. A ese nivel tenemos que llegar nosotros también. Es un desafío que Pablo está planteando. Dice, siempre que me acuerdo de ustedes, les doy gracias a Dios. Él estaba pensando en ellos en la cárcel. Yo creo que en la cárcel no había mucho que hacer también, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Piensas en aquellos con quien quieres estar conectados. La pregunta es, ¿cuán a menudo usted piensa en otros? ¿Y sabe cómo es que Pablo pensaba en ellos? A través de la oración, que lo vamos a ver más adelante. ¿Piensa en los hermanos de la iglesia? ¿Sabe por qué no pensamos en los hermanos de la iglesia? Porque nos hemos convertido en personas egoístas. Sí, nos hemos convertido en egoístas. Pensamos, ¿y por qué será que ningún hermano me llama? ¿Por qué será que ningún hermano me visita? ¿Por qué será que ningún hermano el domingo me abrazó? Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Hay que hacer al revés. Nosotros debemos dar ese paso. Nosotros debemos ser los iniciadores de las relaciones, porque es lo que él hacía. Entonces, él está pensando en alguien que está lejos. La pregunta es, ¿cómo te sientes cuando piensas en alguien? Si sientes ira, si sientes ansiedad, si estás nervioso cuando piensas en alguien, es porque hay una relación que está lastimada. Pero no hay nada más hermoso cuando uno piensa en alguien y dice, espero el domingo para verle. Pero cuando la relación está rota, dice, que no llegue el domingo, Señor. O que este hermano no vaya a la iglesia. Pero Pablo está pensando de otra manera. Verso 4. Mira lo que dice el verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aquí hay algo más increíble. La vida del apóstol Pablo era una vida de oración. Y esto define su carácter. Este hombre pensaba en las otras personas con un propósito. No solo pensaba en ellos, sino pensaba para orar por ellos. Pregunta, ¿esta mañana oró por algún hermano de la iglesia? ¿Con nombre, con apellido?
O si no te acuerdas, al menos dice el hermano que estaba vestido de verde. Yo oro, Señor, que se convierta al Señor Jesucristo. Yo no sé. Entonces, es imposible no pensar en alguien y ser agradecido. Tenemos que pensar en los demás para estar agradecidos. ¿Y cuándo vamos a orar? Dice, él oraba siempre. El poder de la vida cristiana no está en cuántas veces vengo a la iglesia. El poder de la vida cristiana está en cuánto oro yo antes de venir a la iglesia. ¿Sabía eso? La oración es el arma que Satanás nos ha quitado de las manos. Nos ha hecho pensar que no es efectiva. Nos dice, es una pérdida de tiempo. Pero Pablo dice, yo oro siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre. Es siempre. No es el viernes. No es el domingo a las 9. Siempre. ¿Tiene usted una vida disciplinada de oración? Yo te digo una cosa. Conocimiento sin oración es terrible. Porque usted puede conocer todos los conceptos teóricos de la Biblia. Sin oración son vacíos. La oración te ayuda a digerir esos conceptos. ¿Me hago entender? Te puedes imaginar que tú comes los mejores manjares. Pero ¿qué pasa si tu organismo no digiere esos manjares? Vas a enfermarte. Algo va a pasar de malo en tu cuerpo. Pero cuando tú oras y has recibido la palabra y has leído la palabra, comienza tu espíritu a digerir esas verdades. Por eso es importante orar antes de leer la Biblia y orar después de leer la Biblia. Mucha gente dice, ¿para qué voy a orar antes del servicio? Los miércoles deberían orar ustedes un poquito antes, llegando más temprano, orar por este servicio. Es igual que el domingo. Dice que él tenía una lista de oración porque oraba por ellos. ¿Tienes tú una lista de oración de 5 hermanos, 10 hermanos? Cada día digo, Señor, yo quiero que estos hermanos sean bendecidos. Yo quiero que estos hermanos te sirvan. Yo quiero que estos hermanos sean parte del liderazgo de la iglesia. Señor, mueve sus corazones. ¿Y qué tal si tienes una lista de oración de personas que no conocen del Señor? Tenemos esa lista. Pablo tenía, dice, por todos. ¿Cuántos creen que eran en la iglesia? Juan, Pedro, Luis, María, Daniela, Gabriela, etc. ¿Y Pablo qué estaba haciendo? Orando por ellos. Hagamos ese trabajo de tener esa lista de oración de los que están cercanos a ustedes. ¿Cuándo voy a orar? ¿Cómo voy a orar? Otra actitud de la oración. Él no estaba, ay Señor, qué difícil que es la vida. Con gozo. ¿Qué dice? Con gozo por todos vosotros. ¿Cuál era la actitud de la oración? Con gozo. ¿Alguna vez ha orado con gozo? Señor, muchas gracias. Señor, bendice a mi hermano. Sé que es como la piedra en el zapato, Señor. Es la actitud de la oración. Aquí no vemos una actitud de queja en la oración. Porque él pudo haber dicho, Señor, qué terrible que es estar en la cárcel. Al menos a mis hermanos bendícele. No, dice con gozo. ¿Se puede imaginar los hombres que cuidan la cárcel viendo la actitud de Pablo de orar con gozo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. A veces estamos tan heridos y tan amargados y tan decepcionados de la vida que oramos ya de una manera mecánica y aburrida. Pero cuando oramos con gozo, algo es actitud. Continuamos. Entonces, con gozo, la oración de él no era mecánica ni vacía, no era elaborada con palabras y pensamientos teológicos, no era una oración forzada, era una oración con el corazón, con gozo por ellos. Verso 5 dice, ¿por qué oraba? ¿Cuál era la petición de él? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión con el Evangelio, lo que está diciendo es Pablo, que ellos tengan intimidad con el Evangelio, que los hermanos amen la palabra, que los hermanos estén conectados con las verdades espirituales. ¿Creen que es necesario orar de esa manera hoy en día? La iglesia no está conectada con el Evangelio. Por eso cree cualquier cosa. Por eso cualquier concepto les parece maravilloso. Y por eso hay cristianos que apoyan decisiones inmorales de los gobiernos. Porque no hay comunión con el Evangelio. La palabra comunión habla de cercanía, de intimidad. Entonces, Pablo está diciendo, yo oro para que ellos estén conectados con el Evangelio. Dice, para que haya comunión con vosotros desde el primer día hasta ahora. Hay comunión con el Evangelio, pero también hay comunión ¿con quién? Con los hermanos. Porque a eso nos lleva el Evangelio.
Cuando un hombre o una mujer conoce realmente el Evangelio, va a entender que tiene que relacionarse con aquellos que conocen el Evangelio. Entonces, Evangelio es comunidad, interés, cooperación, compartir cosas, tener algo en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común la iglesia? El Evangelio. Entonces debemos orar para que la iglesia, el punto central, la vida de la iglesia sea el Evangelio. ¿Me hago entender? Que la iglesia esté sostenida por las verdades del Evangelio, no por las actitudes y los talentos de la gente que viene a la iglesia. Por eso la iglesia es un lugar abierto donde hombres ricos y pobres pueden reunirse y pueden cantar al Señor sin ningún problema. Los filipenses son una iglesia que participaron también en el Evangelio desde el primer día que Pablo salió a predicar el Evangelio. Y entonces ellos cooperaban en el avance de la causa de Cristo, no con estrategias del mundo, no con programas hechos por el hombre, sino, ¿por qué? Con el Evangelio. Muchas veces nosotros no confiamos en el poder del Evangelio. La Biblia dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios, no el poder del hombre. Pero el hombre piensa que el Evangelio no tiene poder y por lo tanto ha diluido al Evangelio. Hay iglesias, como dice, tienen una doctrina tan extensa y vasta como los mares, pero menos profunda que un vaso de agua, porque no hay el Evangelio en la iglesia. ¿Y cuál es el Evangelio? La palabra de Dios. Hasta ahora, dice Pablo, me encanta esta parte, dice hasta ahora. O sea que nunca se desconectaron ellos. Y lo que les mantenía en comunión a Pablo y la iglesia era ¿qué? El Evangelio, amigos. Lo que a dos personas va a mantener juntas es el Evangelio. Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si usted y yo no estamos de acuerdo en la Biblia, vamos a tener problemas. Nuestro manual para resolver conflictos, para tomar decisiones de liderazgo, para todo es el Evangelio. No es lo que yo siento, lo que yo pienso, sino lo que dice las Escrituras. Esta iglesia Pablo está orando para que ellos se conecten con el Evangelio, para que el Evangelio sea la base, el fundamento de la iglesia y que sigan conectados con los demás, pero en el Evangelio. Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué no estamos con los católicos, con los mormones, con los testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque no coincidimos en esa área, no encajamos allí. No podemos hacer eso. Verso 6 es el verso que todos conocen. ¿Han leído este verso? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está dejando una verdad más aquí. Cuando dice estando persuadido de esto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Les voy a leer lo que está diciendo aquí. Pablo dice que tiene la plena confianza de que Dios no nos defraudará. ¿Cuántos de ustedes han pensado que Dios les va a defraudar? Dice, estando persuadido que Dios no nos va a defraudar. Dice, ¿y en qué? ¿En qué no nos va a defraudar? Dice, de que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará. El punto es que nosotros no queremos ser perfeccionados. Cuando una obra tiene que ser, imagínense que usted escribe un ensayo. Se escriben los ensayos de esta manera, amigos, con 3 semanas de anticipación. La primera semana se hace el borrador. La segunda semana se le va como quitando cosas, poniendo otras, borrando, y se deja reposar otra semana. Y usted dice, ¿qué significa reposar? Porque yo con mi mente voy a pensar desde afuera, ¿qué pensaría si no fuera yo a leer el ensayo? Y llego a leer este ensayo y quito palabras y borro otra vez. Eso es perfeccionar. Eso es perfeccionar. Y el Señor está haciendo lo mismo con nosotros. Él se toma su tiempo hasta que usted y yo seamos igual a Jesús. Solo pregúntese, la actitud que usted ahora tiene, la forma en que está viviendo, la forma en que está pensando, ¿cree que va acorde a Jesucristo? Entonces, si no está acorde a Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Va a quitar ciertas cosas que no necesitamos, que son destructivas para nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a doler. Ahora imagínese que usted es un escultor. Le dan una piedra y usted dice una piedra. El escultor no ve una piedra, él ve una obra de arte. Y viene con el martillo y viene con el cincel. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? A golpear.
Si esa piedra tuviese vida, ¿qué pasaría? De tanto golpe se quejaría, le dolería, ¿no? Pero nosotros somos así. Dice que el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. Y cuando el Señor está quitando ciertas cosas de nuestra vida, nos va a doler, nos va a molestar, vamos a estar tristes, nos vamos a deprimir, porque les tengo que ser sincero, hay cosas que el Señor quita y a nosotros no nos gustaría que nos quite. Y no estamos pensando que Dios no nos está haciendo una obra a nosotros. Y Pablo dice, Dios no les va a defraudar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar y hemos dicho, Dios me ha defraudado? Y aquí vemos que la confianza de Pablo no está en el hombre, no está en la iglesia, no está en el programa de discipulado, está en ¿quién? En Jesús. Él te va a perfeccionar, dice. Él sí te va a hacer como Él mismo. ¿Cree usted que Dios está trabajando en su vida? Claro que está trabajando en nuestra vida. Dios ha comenzado en una obra en cada uno de nosotros y la terminará. Esto es confianza, es llegar a la conclusión basado en una evidencia verídica, que Dios va a tomar todo lo que sea necesario para hacer lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Así es que la confianza de Pablo está en la capacidad que tiene de Dios de cambiar a las personas. Imagínese, él tiene la confianza en la capacidad que Dios tiene para cambiarle. ¿Cree que Dios tiene el poder para cambiar su vida? Claro. Y la vida de muchas personas. Entonces, déjale que Dios haga su trabajo en ti, en tu esposa, en tus hijos, en la iglesia. No es nuestro trabajo moldear al hermano. Lo que tenemos que hacer nosotros es rendirnos para que Dios haga su trabajo en nosotros. Porque quizás a través del hermano Dios está haciendo una obra en nosotros. Verso 7. Mira lo que dice. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Aquí primero Pablo dice, ¿ustedes viven dónde? En mi corazón. Cuando una persona vive en el corazón, vive por dos maneras. Porque es amado o porque le han herido, ¿o no es así? Porque lo primero que pasa es cuando alguien hace algo por nosotros, el corazón se siente como alegre, amado. Pero cuando alguien nos hiere, ¿qué parte de nuestro ser se hiere? El corazón. Pero Pablo dice, ustedes están en mi corazón porque han sido recíprocos conmigo. Hemos estado conectados. Pablo no tenía una relación superficial con ellos, había una relación de corazón. ¿Sabe? Cuando hay una relación de corazón, cuando puedo ser yo mismo, cuando no me oculto ante los demás, cuando no me presento con una máscara, cuando no estoy viviendo una doble vida, una en la iglesia y otra en la casa, cuando puedo abrir mi casa a toda la iglesia y que ellos vayan y vean cómo soy yo, cuando no tengo miedo de publicar todo lo que soy en las redes sociales, no tengo por qué ocultarlo. Eso es lo que está diciendo Pablo, cuando tienes a alguien en el corazón, cuando hay esa capacidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, y ustedes han estado conmigo cuando he estado encadenado, cuando he estado defendiendo el evangelio. ¿Se puede imaginar la inspiración de Pablo para defender el evangelio? Era que primero Dios y después ¿quiénes? Una iglesia que confiaba en lo que él predicaba. Hoy muchos hombres salen a la palestra pública y dicen en respuesta a la pregunta del periodista, ¿es usted cristiano? Dicen, no, soy espiritual. ¿Sabe a quién está afectando? A toda una iglesia. A toda una iglesia. Pero en cambio Pablo tenía presente, si digo eso, la iglesia va a dudar. Él dice, ustedes están en mi mente, en mi corazón, cada vez que predico el evangelio. Porque quiero que sepan que tienen un hombre, un líder, un pastor que va a predicar el evangelio por ustedes, para que ustedes se mantengan firmes en el evangelio. Me encanta como Pablo dice, se puede imaginar cuando habla en la defensa del evangelio. Él está defendiendo el evangelio. ¿Y a quién tiene presente? A toda una iglesia. Es como cuando tú sales en televisión, vos puedes tratar de caer bien al entrevistador, al grupo que está allí. Pero no olvides que hay un montón de hombres, mujeres que creen en el evangelio que también te están mirando.
Y tú tienes que ser el ejemplo a dar en defender el evangelio. Porque si un pastor no defiende el evangelio, no puede decir que defienda el evangelio a la iglesia. Pero últimamente hemos visto cómo muchos hombres ya no han pensado en la iglesia, sino en su reputación y en cómo se sienten ellos, y no han defendido el evangelio. Y Pablo dice: en mi prisión ustedes están presentes, porque ahí estoy defendiendo el evangelio. Mira lo que dice: ustedes son parte de mi equipo, están conmigo cuando estoy predicando. Verso 8, para concluir, dice, llegando al verso 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amar a la manera del hombre es súper complicado, ¿no es así? Y Pablo es transparente y dice: les amo en el amor ¿de quién? De Cristo. Porque solo el amor de Cristo es incondicional. Porque si amamos a nuestra manera, ¿cree que podremos tener buenas relaciones? Imposible tener buenas relaciones. Porque somos vulnerables. Siempre buscamos una razón. Siempre buscamos una excusa. O siempre exigimos algo para nosotros amar. Dice: yo les amo con el entrañable amor ¿de quién? De Jesucristo. La pregunta es: ¿está usted amando al estilo de Jesús? ¿O estamos amando de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido acerca del amor? Entonces, dice: Dios me es testigo. Él pone de testigo ¿a quién? A Dios. ¿Y sabe por qué pone de testigo a Dios? Porque hemos visto aquí las marcas del amor. Primero, Él pensaba en ellos. Después, Él oraba por ellos. Después, Él les tenía en el corazón a ellos. Y después estaba conectado con ellos por medio del evangelio. Y después les tenía cerca de Él a la hora de predicar el evangelio y defender el evangelio. Es una marca del amor. Por amor, yo puedo ir a la cárcel defendiendo el evangelio para que la iglesia permanezca de pie, aunque solo yo tenga que morir. Porque mi vida puede ser de inspiración para ellos que están sin el evangelio. Conclusión de esta noche. Número 1. Nosotros compartimos el evangelio con aquellos que están lejos de nosotros. Lo que nos une es el evangelio. Número 2. Dios va a terminar el trabajo que ha comenzado en ti. Simple y sencillo. Dice: estoy convencido, no tengo dudas de que Dios hará el trabajo que se ha puesto a hacer en su vida. Lo hará. Número 3. El amor hace que el evangelio sea visible. El amor. Porque Pablo dice: les amo con el entrañable amor de Jesucristo. El evangelio necesita ser visto, pero se tiene que ver a través del amor. Porque Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos o los otros. La pregunta es, para concluir, ¿cuáles son las circunstancias que te impiden servir al lado de alguien? ¿Cuáles son esas circunstancias? Porque usted dice: ya no quiero estar con este hermano. Pero Pablo dice: a pesar de que ustedes están lejos de mí, están aquí conmigo. Y Pablo está tan conectado con ellos a través de la oración, a través del amor, a través de su predicación, que todas sus decisiones están en función de qué puede pasar a la iglesia. Si cada cristiano pensara como Pablo, ¿cómo mi actitud puede dañar la reputación de la iglesia? Pensaríamos 2 veces antes de actuar o de hablar. Porque cuando usted y yo nos equivocamos afuera, ¿sabe contra de quién van a ir? Contra de la iglesia del Señor. Entonces, póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por bendecir nuestra vida. Gracias por desafiarnos a estar más conectados, a tener una relación más íntima, no superficial. Pero vemos aquí, Señor, una verdad hermosa, que la obra que tú has comenzado en nosotros, la terminarás, la perfeccionarás, y eso es una noticia que nos alegra, Señor, que no nos dejarás como estás y que harás esa obra de arte que solo tú sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén.